A ver que no quiere estar grabado. Vale, está grabando. Bueno, comentaba que no escuchaba el pitido de grabar y me ha asustado un poquito. Eh, Comentaba cómo van a ser la estructura. Hoy quería escucharos un poquito. Hoy la sesión que viene, ¿no? Que es la sesión esa de dudas, sobre todo dedicada, bueno, pues ya a ese cierre de, por lo que Leticia está nerviosa, de los exámenes, cerrar un poco cualquier duda que tengáis a nivel de examen, ¿no? Esa última sesión dedicada a ello. Y yo lo que suelo hacer, como la semana pasada, si os contextualiza un poco, o recordáis un poco, pues ya prácticamente la presentación cerraba muy bien lo que era la programación de aula, ¿no? Esos tres bloques que definían ya todo este proceso que hemos visto en diseño curricular de lo que es una programación, ¿no? Sino de terminar ya, adaptar toda esa propuesta didáctica que hemos hecho, toda esa estructura curricular, adaptarla a un aula, ¿no? Que se hacía con la temporalización de las actividades, el diseño de actividades, la adaptación a la atención a la diversidad también la adaptación de la evaluación a la adaptación de la diversidad. Eso lo vimos prácticamente la semana pasada. La verdad es que viendo la presentación quedó bastante cerrada. Con lo cual yo normalmente la estructura del día de hoy lo que hago es una pequeña presentación de no me gustaría, si a alguien se le ha quedado algo de algún tema, de algún bloque, lo que hacemos hoy, pues yo lo tengo dividido en cuatro partes, perdón. Bueno, sigue llegando gente, Paula, buenos días. De repasar los esquemas por tema de los contenidos, llevar una pequeña lectura y me gustaría, bueno, que todos los que estamos aquí, que somos bastantes, pues me detendría y preguntaros si se os ha quedado algo en concreto de cada bloque de contenido que hemos visto en diseño curricular. Es como hacer una visión de todo lo que se ha visto en diseño curricular. Y luego, pues tres apuntes que me gustaría que ya son como pinceladas que vamos añadiendo de diseño curricular al final, que es un poco recordarlo la última actualización de la normativa, que es importante, muy importante. Sobre todo es un decreto que se nos queda atrás y que hoy forma parte de nosotros, que es el RD500, que nos dice la atribución docente, por si hay algún error de buscar la normativa antigua, sería buscar ese segundo bloque de hacer mención a esa normativa más actualizada. Recordaros, por lo que he visto en la actividad inicial y lo que estoy viendo en el proyecto transversal, en cuanto a temporalización, me gustaría, pues me he traído un poco hoy al día de hoy, nada, un repaso de lo que es la estructura de FP, a qué tenemos opciones, esos certificados de profesionalidad, los grados A, B, C y D, y también el currículo de la familia de imagen y sonido, es decir, lo que es la FP dual y la distribución de asignaturas, ¿vale? Porque todavía he encontrado algunos que se nos ha quedado eso de diseñar una actividad o diseñar una unidad de trabajo para 2 trimestres, ¿no? Ya eso acabó en un segundo ciclo, ¿no? Eso ya no lo tenemos. Y por último, bueno, pues siempre añado, sé que tenéis un seminario o vais a tener un seminario de oposiciones. Y bueno, yo le añado un poquito, recuerdo sobre todo, me gusta ver, daros el temario de nuestra familia profesional, las tres opciones que tenemos, acordaros de procesos y medios de comunicación, medios audiovisuales y técnicas y procedimientos, más todas las afines. Y ese sería el punto final. Entonces, más o menos esa es la estructura. Con lo cual, hoy pues sí os pediría, como somos bastantes, a las 9 me ha encantado, pues que tiráramos de micro, de chat, porque realmente tanto la sesión de hoy como la sesión de la semana que viene como un poco ya a clausurar hoy parte del contenido y la semana que viene ese repaso a los exámenes. ¿Vale? Entonces, bueno, invito como hace Victoria, todo lo que se os haya quedado, lo que vamos a comentar, o que tengáis algo, como tiene Victoria, que yo tengo algunas dudas, pero no sé si se prefiere que te la comente ahora al final. Entiendo que será de partes de contenido, Victoria. Puede ser, como vamos a ir, es un popurrí. Pues mira, vamos a hacer algo como yo voy a ir tocando parte a parte de la asignatura en el orden que ha ido, ¿vale? Pues en el momento dice, bueno, pero yo es que no me acuerdo de lo que era bueno, no creo, pero voy a decir algo, lo de los niveles de concreción curricular, ¿vale? Pues.
Y vamos haciendo, no te importe, Victoria, que para eso está la sesión de hoy, es decir, para ese primer bloque de repaso de contenidos, perdón, y que quede todo lo más claro posible. ¿Vale? Bien, voy a compartir, si me os dejan. Sí, vale. Bueno, ahí empezamos un poquito, me pongo la tabla por aquí abajo y el chat. ¿Veis bien? Os lo pongo, ¿lo veis grande? ¿Lo veis bien? Vale, perfecto. Bien, vamos a empezar por el tema uno. Bueno, pues espero también que en el recorrido, así, no voy a ser muy intensa, que sé que, bueno, estamos ya al final y tenemos muchas cosas claras, espero, y otras que simplemente tener esa visión global de lo que ha sido los temas, lo que ha sido la bloque, yo le llamo más bien bloque, de esta asignatura. Y me parece bien acudir a los esquemas, que no sé si en vuestra lectura de los temas habéis acudido a él, si no, de cara al repaso, bueno, pues a esos supuestos prácticos que tenemos en los exámenes y demás, aunque sabemos que no tenemos que memorizar gran parte, eh, pues es una buena forma de repasar pues, los temas o los contenidos, los bloques de contenidos de la asignatura. Allá por el mes ¿no? de febrero, marzo empezábamos la asignatura y empezábamos con esta estructura. A empezar, lo primero que vimos era qué era esto de los elementos curriculares, ¿no? Ese tema uno donde vimos sí, 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 sí. Este resumen de de los esquemas lo subimos en documentación, ¿vale? Bueno, de esta presentación no sé a qué te refieres. Lo reviso, ¿vale? En verdad tienen que estar todos, lo llevo cada semana y esta, que es el resumen de todo, también lo subo, claro, ¿vale? Y gracias por el aviso, Aina. Eh, Bien, el concepto de currículo era lo primero que teníamos que tener claro, una palabra que, bueno, hemos asociado a lo mejor antes de llegar a este máster a muchas cosas, y no sé si alguno pensaba lo que era el currículo o si sabíamos lo que era el currículo de una familia profesional, de un ciclo, de un módulo. Vimos también, aunque no, aunque pone ahí familia de profesional de imagen y sonido, acordaros de toda esa estructura de todo FP, vimos también, adelanté, ¿no? Esa sesión de atribución docente que tan larga nos salió y que a mí me encantó y espero que os ayudara para conocer cómo se estructuraba el FP y cómo se estructuraba la forma de acceder como docente, que tanto es de nuestro interés, ¿vale? Cualquier consulta también hoy en día podéis hacerla. A nivel del tema, pues vimos eso, el concepto de currículo que se divide en elementos curriculares, ¿no? Esto ya lo tenemos, yo creo que nadie tiene duda de lo que ya hablamos de que son objetivos, resultados de aprendizaje, competencias, los contenidos, que también son elementos curriculares. A veces me encuentro esta pregunta al final. El tema de los contenidos también es un elemento curricular. El hecho de todo, yo siempre digo, como esa tabla de trazabilidad que siempre habéis tenido tan presente, pues todo lo que haya estado en la tabla de trazabilidad, pues es la estructura curricular de cualquier módulo. Al fin y al cabo lo que hace es estructurar, valga la redundancia, pues esos elementos, esos pilares para nosotros poder tener una base para poder hacer nuestra propuesta didáctica. Siempre nos sale la frase de tenemos libertad como docentes. Tenemos libertad, claro, porque o sea, hemos aprendido metodología, tenemos recursos, tenemos experiencia profesional, tenemos experiencia académica, o sea, formación académica, todo eso va a sumar, pero realmente nunca nos deberíamos salir de esta estructura curricular. Todo lo que hagamos debe de responder, pues, a esos elementos curriculares, ¿vale? Eso fue al principio.
y ya empezamos a hablar de de los niveles de concreción curricular que tanto nos han seguido por la asignatura, ¿no? Ese primer nivel, que era la administración pública, tanto estatal como autonómica, con su cierta documentación, como sabéis, pues las leyes, los reales decretos y a nivel autonómico igual. Creo que hice mención la semana pasada, pero vuelvo a insistir, el marco normativo, ¿no? De aquí no salía el marco normativo. Es decir, sí, nosotros vamos a hablar de objetivos, resultados, pero esto de dónde viene. Tenemos que hacer referencia a esa bibliografía, por decirlo de una manera, que es la normativa. Se nos olvida que hemos mencionado, lo hice el otro día, pero bueno, en la actividad inicial, sobre todo, hemos mencionado muy bien los reales decretos, los decretos, pero eso siempre, esa documentación, esa normativa que establece el currículo va a responder siempre a una legislación. ¿Vale? No olvidaros de las leyes superiores, las leyes de educación. La ley de educación, la LOE, la ley 322 de FP, ¿vale? Esas siempre deben de estar en el marco normativo porque son colaterales a que haya un real decreto. Un real decreto y un decreto a nivel autonómico van a responder a esa legislación. Con lo cual, en vuestros marcos normativos, no perder nunca no dejar de nombrar las leyes, ¿vale? La legislación. Aparte, las leyes me refiero a las leyes de educación, tanto a nivel autonómico, perdón, estatal como autonómico. Luego, pues vimos esta palabra que yo ya creo que la programación didáctica para vosotros, o decirme algo, comentarme algo, y yo repasarme, vuelvo como aquí, me vais interrumpiendo, me vais escribiendo, ya creo que es algo como muy vuestro, ¿no? O no, esto de la programación didáctica. Nos queda hacer una entera, quizás. Que llegará, llegará. Ya el TCM os prepara para ello. Casi prácticamente es hacer una programación, excepto desarrollar todas las unidades de trabajo, sino una. Y espero que muy pronto, Carmen, Paula, pues como docente, lo primero que tengáis que hacer es o actualizar una programación o hacer una programación o revisarla, nada más que lleguéis a vuestro centro. Eh, vamos asimilando, dice Carmen. Bien, pues esa era la programación, viene a ser, pues en día, claro, es un documento, yo le llamo el documento esencial del docente, el documento esencial de trabajo de un docente, ¿no? Es el de donde va a establecer esa estructura curricular, se tiene que fijar muy bien en la normativa en que hay que enseñar y complementarla en cómo la va a enseñar, que sería siempre recordar esto que siempre os digo de primer bloque, segundo bloque de la programación, siempre con pinzas. No le llamamos primer bloque y segundo, pero yo lo hago para que siempre visualmente lo tengáis. ¿Vale? El primer bloque es reconocer qué tengo que enseñar, esa estructura curricular, pues definimos todos los elementos curriculares y estoy leyendo a la misma vez. Y en el segundo bloque, una vez que ya tengo todo diseñado, todos los elementos curriculares, la metodología, cómo voy a hacer la evaluación, desarrollo una segunda parte que es desarrollar tema a tema. Vamos a decirlo hoy así otra vez, como al principio, eso de los temas, que no les llamamos temas, que saben que son los módulos. Los módulos, perdón, las unidades de trabajo. Me dice Leticia, a ver, ay, que le he dado sin querer. Ahí. Me ancha. Leticia, las UT las hace tú, te refieres a eso, sí, las UT. Bueno, hacemos toda la programación, Leticia, realmente. Pero esa elaboración de donde no hay nada, por decirlo algo es las unidades de trabajo, eso es. Mercedes, no, sí, ¿Vale? estaba contestando a otra compañera que ha preguntado. Carmen, al temario general, como los tenemos aquí. Ay, Carmen, no te he entendido, creo que es respondiendo a Leticia, no sé. Eh, los RA siguen siendo unos objetivos, siguen siendo. Ay, se me ha ido, perdón, antes de Leticia a lo mejor, ¿no? Ah, bien, Carmen. Yo tengo una duda, los temas hace, nos lo da el centro. Ah, bien, Carmen. Bueno, normalmente en FP nos seguimos, y bueno, a nivel nuestra de la familia de imagen y sonido, no seguimos libros, no tenemos un libro didáctico, ¿vale? Simplemente los temas los organizamos nosotros. Que encontramos algo como un manual de temas, no lo hay, porque nosotros lo que hacemos es coger lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo a día de hoy en la asignatura de diseño curricular.
saber qué tengo que enseñar, lo organizo y así lo aplico. A nivel de contenido, como tú te vas a organizar las sesiones, es decir, cómo voy a exponer, todo ese contenido lo tenemos que generar como docentes. ¿Vale? Solemos hacer presentaciones, construimos nuestros propios temas, ¿vale? Y lo hacemos nosotros. Obviamente con muchísima bibliografía, blog, pues si hablamos de edición de montaje cinematográfico, pues muchísimas referencias, muchos libros, tomamos parte. Eh, Sí, Carmen, lo que pasa es que ya el tema, como decir, darle al alumno el tema, venga, ahí tenéis tema, 50 páginas, eso no, si te das cuenta, todo lo que estáis aprendiendo en el máster, quedamos muy lejos de eso en FP, ¿vale? Y lo hacemos a través, pues, el montaje cinematográfico, por ejemplo, ¿no? O sea, unidad de trabajo. Pues a través de las presentaciones, de las referencias bibliográficas, de, bueno, organizarle lo mejor un tema un poquito organizado de los tipos de montaje, referencias, de directores, ¿vale? Lo vamos organizando nosotros, ¿no? Ya depende como docente también nosotros, si somos de, venga, darte cuenta, Carmen, que hoy en día el alumno a golpe de clic puede conseguir lo que quiere. Es decir, que tú le des 50 páginas hablando de un tema organizado de montaje cinematográfico hoy es nada, porque él lo puede conseguir a la misma vez, ¿no? A través de todos los recursos que tenemos digitales y ya hoy que también forma parte de nosotros. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que montar los temas de forma, pues, acorde a la propuesta de unidad de trabajo que traemos y de la más atractiva posible, con los más recursos posibles. No quiero que se me pase porque Victoria ha comentado algo con respecto a la, ay, perdón. Con respecto a la programación que tendremos que hacer para las oposiciones, los requisitos de la última convocatoria que se realizó para imagen y sonido siempre menciona unidad didáctica en vez de unidad de trabajo, porque le estamos llamando unidad de trabajo. ¿Lo establece algún decreto? Bueno, la FP nos dice que es unidad de trabajo. Depende de la comunidad que se le pueda llamar, si el BOE, oye, el BOE, perdón, en ese convocatoria concreta de esa comunidad autonómica te dice que unidad didáctica lo llamáis como diga digamos, el proceso de selección de la posición en concreto. Pero en realidad es cuando estamos en FP llamamos unidades de trabajo. ¿Vale? Unidad didáctica es lo mismo la tratamos a nivel de secundaria. Lo que ocurre es que a nivel de secundaria pues cambian conceptos. Por ejemplo, nosotros llevamos contenidos y la secundaria le dice saberes básicos. Nosotros, la unidad de trabajo, ellos tienen unidades de aprendizaje, o sea, en los contenidos. Va cambiando pequeños conceptos, que es lo mismo, pero cambia un poco. En teoría UD es generalmente es más de FP. Eso es lo que, es lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, si nosotros se da poco, Leticia, de presentarnos, bueno, se da muy poco, pero bueno, voy a poner el contexto, a una posición con una programación de bachillerato, mm, como de cultura audiovisual, por ejemplo, ahí serían unidades didácticas, ¿vale? Para cualquier ciclo de FP son unidades de trabajo. Y vuelvo a insistir, porque los tribunales y los procesos de selección son un mundo. Y si a ti te dice que hay que poner la Tiny New Roma 12 negrita en todo, pues tú la dices, ¿cómo todo el cuerpo negrita? ¿Lo pones en la convocatoria? Pues tú no te lo plantees, ¿vale? Porque ellos van a corregir según la convocatoria, ¿vale? Puede ser error, puede ser algo peculiar de ese proceso de selección. Y lo que te tiene que quedar claro, como ha dicho ahí. En FP trabajamos unidades de trabajo y en secundaria trabajamos unidades didácticas. Leticia, es una locura que entras en un centro de un día para otro y tienes este melonaco. Te refieres, bueno, a la impresión de, ¿no? De saber qué tienes que hacer y demás, ¿no? Eh, Carmen, no tiene sentido en hacerlo en el mes de septiembre. No te entiendo, Carmen, la programación. Sin duda, Leticia, nos comenta Leticia, ¿no? Preparar las clases prácticas lleva mucho tiempo, que voy un poquito en el chat por detrás.
Hacerlo bien, claro está. Os decía, pues el primer año, pues quizás no os voy a negar, pues hoy hay que ver la programación, en qué consiste, me tengo que hacer los materiales. Y poco a poco, ponte que tú das un año fotografía y estás en el ciclo de foto, de tratamiento de la imagen, te ha tocado una asignatura de control de iluminación y ya la vas dando cada año. O sea, vas a tener muchos materiales, vas a ir mejorando, vas a ir incorporando cosas para actualizarlo, ¿vale? Carmen, no entiendo lo de pollo sin cabeza, ¿nosotros o los alumnos? Me pierdo. Si me lo puedes aclarar o hablar en un micro. Yo he tenido profes que entran a mitad de curso y el anterior le da las cosas. Bueno, la realidad voy a encontrar de todo, ¿vale? Pero lo normal, ¿vale? Es que cuando empiecen las clases, los profes al inicio, Carmen, no, la verdad es que, no, reitero, el primer año, pues normal, ¿no? Pero oye, que para eso tenéis este máster, habéis tenido un montón. Ya quisiera, bueno, no hice las primeras ediciones del MAES y nada que ver de tener recursos, de tener metodología, de tener lo que es una programación, o sea, que vais con muchos recursos, no porque os prometo, que yo forme parte de este máster, sino por lo que veo, como docente, desde las comunes, ¿no? De sociedad, aprendizaje y las de la especialidad, en la amalgama que tenéis de conocimiento. Creedme, y así lo demuestran también los alumnos en las prácticas, que ya os pasará también, ¿no? Que empiezan a relacionar, hacen sus actividades, saben qué momento están de la programación, ¿vale? Y bueno, ya como docente, pues verdad, Carmen, que pues que hay que coger y decir, venga, ¿dónde estoy? ¿Qué asignatura, qué módulo me han dado? ¿Cuál es su programación? ¿Cómo está estructurada? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me voy a preparar las clases, los materiales? Sí, hay de todo, Carmen, no te preocupes porque al final los departamentos están ahí, los compañeros están ahí, o sea, hay también líneas editoriales, ¿por qué no? En centros, quizás el mundo privado también, que les desconozco un poquito más, pues tiene establecido unos libros en concreto, también puede ser, ¿eh? Y os ayuden a los temas. Iván, ¿no? Dice, el claustro también hace mucho que te sientas acogido, lo que decía, ¿no? Y bien dice Iván. Y nunca empiezas de cero en realidad, heredas algo y sobre ello te van poniendo poco a poco tu sello. Es tal cual, ¿no? Lo que dice Iván. Llegas y hay un claustro, un departamento normalmente que te acoge, que te va a decir, mira, este es el módulo, quién lo ha dado, esta es la programación acordaros la programación del departamento. No va a tener las actividades últimas que tú tienes que desarrollar, pero vas a tener el módulo muy, muy desarrollado. Vamos, prácticamente. ¿Vale? Bien, pues esa programación que hacía alusión, me encanta que tengáis esos nervios para veros en clase, me encantaría escucharos vuestras experiencias. Espero escuchar algunos en el practicum, que es el primer contacto para muchos de vosotros, para otros no. Y veis cómo afrontáis, ¿no? Meteros en un aula y decir, venga, pues esto es tuyo y que tenéis, y obviamente ahí acompañado, ¿no? Sí, siempre por el docente. Bueno, pues esa programación que ya sabéis, ¿no? También el concepto que venía ahí de las características, no olvidarlo, ¿vale? Tiene que ser un documento flexible, que sea viable, ¿vale? Muchas veces ya se ha ido el tema ahí de oposición, ¿no? Que nos habéis preguntado, con Victoria. Llegan a las oposiciones programaciones que son idílicas. Es decir, vamos a dar tantas unidades de trabajo con tantos recursos, porque aquello de hacerla amplia, de hacerla creativa, de hacerla diferente, pues a veces se nos va, porque luego nos encontramos, no quiero mejor poner límites porque no los hay, ¿no? En una programación, pero dice, cuando tú llegas a un tribunal de oposiciones y te ves una programación con 22 unidades de trabajo, te lo tienen que contar muy bien para decir, está muy bien, porque lo abarca todo, lo secuencia, pero es real, es viable la palabra, ¿no? Como es la característica de la programación, que en un curso de 9 meses se puede dar 22 unidades de trabajo. Cuidado con eso, ya sois conscientes en qué consiste un trimestre, qué semanas tiene.
qué horas tiene una asignatura, que ya sabes identificarlo. Cuando vas a llegar a un centro, lo primero que te van a decir, ese es tu módulo. Y tienes por normativa, ya lo conocéis, sabéis dónde está. Es un módulo que se da 3 horas semanales. Ostras, pues con un módulo de 3 horas semanales, 22 unidades de trabajo, creedme que hay algo ahí que no, que va a ser difícil de entender. Oye, que sois capaces y lo habéis distribuido todo muy secuenciado, todo muy hilado. Recordar también que a más, estos ya son como consejos, ¿no? A más unidades de trabajo, más proceso de evaluación. Y a muy pocas unidades de trabajo, el proceso de evaluación se queda como muy ambiguo. Cuidado, tenemos que buscar ese término medio, ¿vale? Por eso siempre hablamos, pues si siempre tenemos de 5 o 6 RA, lo mínimo, también otro truco, es que tengamos unidad de trabajo por RA. Eso es lo mínimo que pedimos. O sea, si hay 6 RA, mínimo que tenga 6 unidades de trabajo. O 5, porque alguna has agrupado RA. De ahí, pues a una media. De 5 a 6. Creo que hay muy pocos módulos. Algunos de vosotros que habéis cogido alguna actividad inicial de algún módulo, no sé si recordáis que había 7 RA. Andamos entre 5 y 7 en la familia de imagen y sonido, en cada módulo de todos los ciclos. Si hay alguien que recuerda alguno, pues lo puede compartir. Pues son módulos más, módulos amplios, ¿no? Sobre todo suelen ser de segundo. Bien, pues esa media unidad de trabajo en una programación pues va a estar entre 6, 10, 12, 15. Son buenas programaciones, buenas a priori, ¿eh? A priori, buena distribución de los contenidos. Claro, hay que conocer, Irene nos dice, hay veces que contenidos juntando entre sí. Hay veces contenidos también, Irene, depende de la naturaleza del módulo, que te vas a encontrar contenidos que están ahí. Es como, ostras, hay que darlo, que viene a complementar y no vas a hacer una unidad para eso solo. Y a veces que lo tienes que meter en una unidad de trabajo. ¿Vale? También, pero es conocer. Lo importante, Irene, es que ya sabes identificar el currículum en un módulo, es decir, qué contenidos tiene, qué objetivos me tengo que marcar, ¿vale? Siempre enlazarlo, esa trazabilidad, no olvidarlo nunca en la programación, ¿vale? Porque tú dices los contenidos, pero tú no puedes hacer los contenidos y desarrollar como quieras. Siempre va a atender esos contenidos, hay que agruparlos mirando la meta, que es el RA, ¿no? Esa sería la frase, mirar el contenido mirando la meta, que es el RA. En este bloquecito del esquema aquí, que tantas veces he puesto en las presentaciones, no sé si me he cansado con ello, en los bloques que íbamos avanzando, ¿no? Identificación, contextualización, competencia, pues esos son los grandes bloques de una programación, ¿no? El segundo tema, que precisamente, ¿no? Ese segundo punto de una programación, segundo, tercero, eh, es el contexto. Es decir, vale, yo sé que parto de una normativa, ya sé qué objetivos tengo, dónde tiene que llegar el alumno, qué habilidades tiene que conseguir, qué competencias, qué objetivos, pues los RA también, que se me olvidaban, qué contenido hay que aplicar y dónde va esto. Claro, esto va en un contexto, tengo que tenerlo en cuenta, porque nos dice la ley desde primera hora que tenemos que adaptarnos a los 3 niveles de concreción curricular. Es decir, nos tenemos que adaptar al centro, a su contexto, sobre todo a 3 elementos. Nunca olvidar, este contexto siempre va a estar bien hecho cuando habléis del entorno, del propio centro y del alumnado, ¿vale? Sobre todo también a nivel de posiciones. Tengo que saber la realidad que tengo delante y ahí contextualizaré. Pues claro, si hay un centro, es que yo quiero hacer se me ocurre tengo pensado en la unidad 8 hacer un proyecto interdisciplinar con el ciclo de sonido. Hay ciclo de sonido en tu centro, tenlo cuidado, ¿vale? Eso también pasa mucho en las oposiciones y son puntos a restar. Es decir, si se te ha cogido un proyecto, pero no has contextualizado que en ese centro tú no has tenido en cuenta o no me has dicho que hay eso a nivel de programación de oposiciones. A nivel de la realidad, pues lo primero que tengo que saber en el centro que estoy. ¿Qué ciclos tengo? ¿Con quién puedo trabajar? ¿Qué tipo de alumnado tengo? ¿Qué cantidad, qué variedad del alumno? Hay perfiles, no es lo mismo. Entiendo, a lo mejor no sabría ahora sin contextualizar geográficamente la diferencia. Sabéis que a veces, pues de toda la comunidad autónoma, depende de la provincia, no hay en todas las provincias centros de imagen y sonido. Entonces hay uno, puede ser Castilla y León, si alguien me corrige, de los que hay por aquí, creo que hay León y Valladolid. Entonces, claro, nos llegan alumnos agrupa alumnos en muy distintos perfiles y distintas edades.
Sin embargo, Álvaro, pues no sé si me puedes confirmar, algo así es. Yo estuve en Valladolid, pero, y tenía una variedad de alumnos brutal, tanto de edad como de perfiles, ¿no? Porque venían de muchas comunidades, perdón, de muchas provincias. Eso es, y yo creo que Valladolid y creo que León, ¿no? Hay poca oferta. Por ejemplo, os hablo de la comunidad que más conozco, Andalucía, pues hay un centro de imagen y sonido en cada provincia, por lo cual el perfil es muy otro tipo, es muy, o sea, es más acotado a nivel de provincia, pues siempre no agrupa distintas edades, suelen ser las edades muy parecidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay más diversidad. Realidades diferentes, no pasa nada, y la cuestión es saber lo que tenemos delante. Entonces, hacer el contexto, ¿vale? Nunca se olvide tener esos tres elementos. Eso lo hacíamos ya en el tema 2, ¿vale? Estábamos hablando y nos metíamos, dice FP, antes de realización tenías que ir a Zamora para imagen audiovisual, en Valladolid Producción en León. Lo tenemos como muy distribuido, algo así recordaba. Gracias. Hay algo más de cerca que las privadas. Entiendo que sí. También son las escuelas de arte en Valladolid, pues no me acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Que esto es bueno que lo compartamos también para que sepáis un poquito que también estáis en esas opciones y en qué zona geográfica en Valladolid. Bien, luego seguíamos, ¿no? con los contenidos, ¿vale? Acordaros siempre los contenidos, ya estábamos en el tema 4. Escuela de arte como buena, sí. Claro, yo no conocí mucho, pero sí me han hablado de ella. Está muy bien. Lo que creo que no había muchas en la comunidad tampoco, creo. ¿Qué va? Pero bueno, están ahí y es una acción que tienes, claro. Álvaro, la cultura se aparta en nuestra comunidad. Bueno, este es un tema que nos daría para, para mucho, Álvaro, ¿no? Lo importante es que hay centros de imagen y sonido y que están distribuidos. Sí, sí recuerdo esa sensación de que había profesores que daban un año en León, otro año tenían que dar en Valladolid. Eso sí lo recuerdo. Bueno, la realidad de vuestras comunidades es cada una diferente, ¿vale? Bien, estábamos en el tema 4, los contenidos. Acordaros que siempre la normativa, algo que me gusta mucho repasar, es que está en orden ascendente, ¿vale? Los contenidos están progresivos, es decir, es difícil que te encuentres un decreto a nivel autonómico incluso, que hay unos contenidos que haya que dar después que estén colocados adelante, ¿no? Los contenidos están de forma progresiva, con lo cual esto nos ayuda mucho a la hora de programar. Y os va a ayudar mucho, y hago hincapié en los exámenes, claro, el supuesto práctico. Acordaros, si te dicen que diseñe la unidad de trabajo y la numeres y le ponga un título del bloque de contenido 1, pues ya sabéis qué numeración de unidad de trabajo estaremos, ¿no? Estaremos en las primeras, porque no tiene sentido hacer una unidad 12 asociada a bloque de 1 de contenido. Carmen, aquí merced de esto de los elementos transversales, puedes profundizar un poco más. Sí. Carmen, la transversalidad es, como nos dice el esquema que vimos anterior, que tenemos una programación que tiene que ser flexible, abierta, que se contextualiza el entorno, no solo al contexto de nuestro propio centro, sino de la realidad que tiene alrededor. Y también la ley de los FP nos dice que hay que inculcar ciertos valores, independientemente de los contenidos. Eso está en los objetivos de la ley 322, que lo vimos allá por los primeros, por el segundo tema. E inculcar valores diferentes, pues con valores a nivel de estructura empresarial, de igualdad, de un montón de valores. En esa presentación yo puse muchos bloques de tipos sí, de bloques de transversalidad. Pues el medio ambiente, igualdad, patrimonio, ¿vale? Son elementos que nos vamos a contenidos que no forman parte de nuestra programación, o sea, de nuestro currículo, no están en los contenidos, pero que a través de ellos vamos a aplicar nuestros contenidos y vamos a enseñar al alumno, pues, conceptos como trabajar la igualdad, ¿vale? Por ejemplo.
siempre lo hemos dicho, trabajar pues en la semana de igualdad, estamos en las semanas de género de reportaje, por ejemplo, en planificación de cámara. Pues oye, qué ideal, ¿no? Participar en la Semana de Igualdad, veo si hay eventos fuera del centro, lo hago participar al alumno, pues resulta que hay un taller de corto para marzo en la Semana de Igualdad. Bueno, pues semana de lo que sea, ¿vale? No quiero concretar. Pues, ostras, ¿por qué no preparo que estas unidades trabajen para que los alumnos lleguen ahí para poder participar con un corto? Y trabajan el concepto de igualdad, ¿vale? Eso es la transversalidad, que no lo debemos confundir con los proyectos interdisciplinares, que los proyectos interdisciplinares, Carmen, es trabajar entre asignaturas, ¿vale? Aunque trabajes ese proyecto también transversal. Tienes la mano levantada si quieres hablar mejor, ¿eh? No me importa. Al contrario. Bueno, me acabas de responder. Yo pensaba bueno, ¿Lo tienes un poco más claro? O, por ejemplo, trabajar el sí, patrimonio, semanas, ¿no? Octubre, noviembre, en las ciudades se claro, trabaja mucho el tema de patrimonio, o semanas de cine, o es que hay montones de cosas. Esto también viene, Carmen, a meter conceptos, valores a nuestras programaciones, obviamente a nuestros alumnos, y las hace más atractivas también, ¿vale? No quiere decir, Carmen, que cada unidad de trabajo se trabaje en la transversalidad. ¿De claro. acuerdo? Se me oye, ¿verdad? ¿Sí, Carmen? Ah, vale. ¿Se me oye? Ay, no quiero avanzar hasta que me digas sí, ¿no? Es que no te escucho. ¿Verdad? ¿Ahora? Hola, hola. A ver si soy yo. Estoy ¿Qué estás hablando. hablando, Carmen? Sí, estoy hablando, pero creo que no me oyes. Ah, pues entonces, Vale, ¿verdad? pues todos menos Mercedes. Te escucho, te escucho. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Ah, vale. No, que yo pensaba que esta transversalidad era más un poco la relación con otras asignaturas. Entonces, entiendo que se diferencia de esto otro, ¿no? En el sentido de que tú puedes utilizar, pues, el pretexto, yo qué sé, pues eso es lo que has dicho antes, ¿no? De trabajar la igualdad para llevártelo un poco a lo que nos dice un poco la ley, ¿no? Y trabajar otros aspectos, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? La interdisciplinaridad es entre asignaturas, ¿no? Ok. Elementos comunes y esto es, pues, bueno, pues a través de actividades, ¿no? Fomentar otro tipo de... Sí. No quita que lo que estás diciendo, Carmen, perfecto. No quita que trabajar el tema de igualdad porque hay una semana de cortos y que tú, bueno, tú das montaje y otros dan planificación. Pues, oye, con la asignatura tal, ¿no? ¿Por qué no hacemos este proyecto para trabajar la igualdad? Ahí estás trabajando transversalidad y Vale. interdisciplinar. O sea, O sea, hay que eso ya. diferenciar eso, ¿no? Interdisciplinar y la transversalidad. Sí, de hecho Vale. ya incluso esto, bueno, hay centros que lo practican más también. A ver, todo lo que sea mover las unidades de trabajo, meterle los recursos, pues no vamos a negar que es más trabajo, obviamente, pero es más enriquecedor. Y sobre todo para el alumno, ¿no? Hacer un proyecto entre asignaturas, pues también al alumno le sirve porque es mucho de nuestro mundo, ¿no? No concebimos la producción sin después el rodaje postproducción, entonces trabajar un proyecto y muchas veces lo hacemos. ¿Qué ocurre? Bueno, que a nivel de FP, no a nivel de nuestra familia, esto de la interdisciplinar dependía, pues de eso, de que el docente lo planifique en programación, de que el centro tenga alguna línea ya previa. Hoy en día eso se ha suplido, además, eso se hace, pero si habéis dicho, y lo vamos a ver al final de ahora, un poquito más adelante, en el segundo curso de los ciclos superiores hay un módulo que se llama proyecto interdisciplinar. O sea, su naturaleza es ser un proyecto interdisciplinar. Ahí lo dejo, hay gente que lo coge para los TCM, es complicado, ¿eh? Porque es un Pero, proyecto pero que... esto dices que hay un módulo ya dentro de nuestros ciclos. ¿Cómo? Carmen, perdona, no Es que igual no te he entendido mal. Dices que hay como un módulo dentro de nuestros ciclos ya de la familia de imagen y sonido que es proyecto interdisciplinar. Y no tiene un currículo como tal, sino tiene que Pero hacer el yo no lo he currículo. visto.
tiene que hacer el currículo, llevamos muy poco con él, ¿eh? Llevamos 2 años. Ah, vale, porque yo no. Llevamos 2 años con él y tiene muy poquitas horas, eso sí es verdad. Y la programación, vale, la hace el docente, pero es que él la tiene que hacer desde cero, es decir, no tiene un currículum. Tiene que configurar cómo va a ser el proyecto interdisciplinar, de qué va a beber. Va a beber de la asignatura de planificación, del módulo, va a beber de montaje, de producción y se va a ir marcando los elementos curriculares de, de donde tiene que ir trabajando y tiene que Vale. estar en colaboración con esos módulos. Es muy interesante, al docente que le cae o lo coge, muchas veces lo coge, llevamos poco, Carmen, con ello, pero ya es algo que sí o sí se va a hacer en la oferta, en el currículum del ciclo, perdón, ¿vale? Independientemente de que haya asignaturas que trabajen de forma interdisciplinar. Vale, voy a buscarlo porque Y no Alejandro, lo he visto. es un poco ahora. Yo también estoy ahí un poquillo, que Carmen estaba preguntando a Alejandro, eh, que es para hacer un proyecto, pero claro, es algo que complementa las demás asignaturas, ¿vale? Le va a quitar incluso RA, porcentaje a cada asignatura. Y a mi gusto son pocas horas, pero esto es una opinión mía personal. Son como 2 horas semanales o 3 horas, muy poquito. Sí. Pero es todo el año también, ¿no? Que eso también llega. Bueno, avanzo rapidito. Otra parte de ¿no? Ya habíamos definido otro curricular, sabemos los contenidos. Pues aquí llevamos empezado nosotros a elaborar, ¿no? No solo eso que hemos dicho, esto lo hace el docente, la unidad de trabajo. Bueno, aquí ya estamos avanzando. ¿Qué era? Pues estamos en el bloque 5, en el tema 5, ¿no? La metodología. Tenemos que decir, vale, ya sé lo que tengo que enseñar y tengo que empezar a comentar, tengo que empezar a organizar. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué metodologías voy a aplicar a nivel general? Acordaros de ese primer bloque, ¿no? De orientaciones pedagógicas, qué tipo de metodología voy a combinar en grandes bloques, pues de la unidad 1 a la 5 tal metodología, voy a terminar con otra. ¿Qué recursos a nivel general vas a utilizar? A nivel general, ¿eh? De todo el módulo, no de UT por UT, de cada actividad por actividad. ¿Y qué tipo de actividades vas a hacer? ¿Vas a hacer de refuerzo, de desarrollo, talleres? Bueno, no específico en cada unidad de trabajo, pero sí a grandes bloques, cómo propones enseñar. Aquellos que tenéis del punto de vista de la oposición, pues este es el gran bloque de defensa dentro de una programación. No perder tiempo, ya os cerrarán el seminario o algunos haréis academias, lo que sea, para prepararos. No caer en el error de contarle al tribunal cuáles son hay que mencionarlo, ¿no? Objetivos, contenidos, pero que él ya lo sabe. Y también tiene una normativa que le responde. Entonces, si tú echas de 20 minutos que tienes de defensa a explicar objetivos, contenidos, competencias, cuál es lo más importante, lo señalas, ¿dónde quiere el docente verte? Pues en cómo lo vas a enseñar. Oye, ¿qué traes? ¿Qué traes para enseñar esto que ya dice la normativa, ¿no? Y es el gran bloque de defensa en un tribunal. Carmen, pues estoy en el BOE de eliminación y no veo ese módulo. En el BOE no, entiendo que estás en el Real Decreto que no está actualizado. ¿Vale, Carmen? Está en la nueva ley de FP 322 y ahora vamos a ir a ese documento. ¿Vale? En los Reales Decretos no, vamos a ir al documento que actualiza esos reales decretos hasta que, como os he comentado, Carmen, en varias ocasiones, hasta que vayan actualizando las comunidades los decretos, ¿vale? No solo Álvaro a nivel de comunidad, sino a nivel de los reales decretos tampoco están actualizados. Hay un nuevo real decreto que te dice las cosas nuevas que hay, que es nueva distribución de las asignaturas, y en este caso entra la proyecto interdisciplinar, y la distribución horaria y la atribución docente, que la vamos a ver ahora, ¿vale? No me quiero terminar. No quiero sin terminar sin comentar eso. Lo tenéis en las comunidades luego, ¿no? Y al menos en la mía se le dieron horas varios módulos, eso es Álvaro lo que comentamos, ¿no? Entonces, es que estamos en ese proceso. Entonces, no, para bien o para mal, nos ha cogido a vosotros, ha cogido en ese proceso. Ya está mucho mejor, ¿eh? El primer año de la ley 322 eran órdenes que decían cómo había que aplicar las, lo que ha dicho Álvaro, la adaptación horaria, ¿vale? Ya por lo menos cada año pues sale tu orden, tu decreto y te dice, oye, este año es así. Irene, las actividades fuera del horario del centro se contemplan en la programación. Bien, aquello, ¿te acuerdas, Irene? Buena pregunta, lo de las actividades complementarias, ¿os acordáis?
no las tengo aquí, se implica acá. Las complementarias, ahí la tenéis, las complementarias y las extraescolares, que eran diferentes, ¿vale? Acordaras. Más que se contemplan que forman parte de las sesiones, aunque estén fuera de, sobre todo de las complementarias, ¿vale? Y bueno, como te dice Carmen, entiendo que sí, ¿vale? Forman parte de hora de la unidad de trabajo en concreto. Victoria, con respecto a esto, en el caso en que tengamos que temporalizar en el examen, lo haremos según las horas del módulo que establezca a nivel del Real Decreto del módulo que nos pongas en ejemplo. Eso es, Carmen. Ahí, Carmen, Victoria, ¿vale? Es según la normativa que va a ser, ya os lo digo, el Real Decreto, ¿vale? Trabajamos a nivel de supuestos prácticos del examen, siempre a nivel estatal, para que Victoria, pues, como comentaba siempre, para unificar. No podemos estar con las peculiaridades de cada comunidad porque entonces, ¿cuánta documentación adjunta tendríamos que poner en el examen? Entonces, se basa en un real decreto de un ciclo en concreto y de un módulo en concreto. No podemos, tampoco se ponen todos los módulos, lo expliqué mejor la sesión de simulacro de examen. Es decir, va a haber dos supuestos prácticos, siempre van a estar relacionados en un mismo módulo de un mismo ciclo. ¿Para qué? Para que la documentación adjunta os sirva para los dos supuestos prácticos. ¿Vale? Eh, nos dice otra pregunta, Victoria, sobre el examen. El supuesto que nos ha enseñado María Didáctica siempre pone dos ejemplos de módulos en cada una de las oposiciones, imagen, sonido y publicidad y marketing. ¿Podría ser también el diseño curricular? Sí, podría ser también. Para los alumnos de Publi nos hace un mundo a la hora de tener que enseñar a usted. Para los que veráis de Publi, nos hace un mundo a la hora de tener que diseñarlas a usted. Entiendo de imagen, ¿no? Victoria. O sea, que te viene mejor la de publicidad y marketing. Eso. Sí, 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 lo hacemos como complementario. Es verdad que la especialidad es proceso imagen-sonido, ¿vale? Pero como sabéis, como tenemos de hecho, hoy quería también comentarlo voy rápido, esa afinidad con áreas como publicidad, marketing, arte gráfica, que también está ahí, pues lo que hacemos es a nivel de complementar, de que podáis, o también bachillerato, ¿no? El tema de cultura de visual y demás que podáis tener esa diversidad, ¿vale? Victoria, los exámenes, también te digo, para que lo tengáis, se hacen como una cantidad de exámenes muy grandes y son o sea, aleatorios, como 4 modelos y cada uno le cae, ¿vale? Puede ser que sí, puede ser que no. Didáctica sí lo tiene siempre, creo que en cada uno de los supuestos, integrado. Vamos, creo no, sí. Perdón. ¿Vale? Entonces, otra opción que tienes ahí, ¿vale? Claro, pero perdón que me ponga el micro. Como María lo ha planteado así, de que siempre pone en un ejemplo de marketing, es verdad que eso da cierta tranquilidad porque como en el examen vamos a tener que de alguna manera improvisar mucho ese diseño de las UTs o el diseño de las actividades, es que no tiene nada que ver cuando te pones a leer los bloques de contenidos, que si tiros de cámara, que si luces, que si tal, que no te suena nada que si es, yo que sé, pensar una campaña o elaborar un briefing, es completamente distinto. Por eso era saber si, sé que son dos opciones, etcétera, pero que siempre haya un módulo de publicidad y marketing. Intentamos que lo haya, los hay, ¿vale? Yo te digo que lo hay. En todos los modelos no, ¿vale? A lo mejor es que no me lo sé de memoria, pues son muchos exámenes, pero lo hay, esa opción. No se nos olvide que la especialidad es la que es, pero vamos complementando te hablo de diseño curricular y didáctica, ¿vale? Que son los casos que vas a tirar más. Didáctica no vais a tener prácticamente documentación adjunta, que la podéis hacer con los conocimientos y diseño curricular. En el caso, como tú dices, ¿no? Que sí, que tiene los contenidos mejor de control de iluminación, o lo mismo que diseño de campaña, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues
tiene la referencia de la normativa, pero es verdad que a lo mejor para ti, Victoria, pues te es más fácil, en este caso, pues si tienes el supuesto de marketing como algo complementario, podrías hacerlo, claro. ¿Vale? A- Ahora hablo como estáis ahí con las especialidades, también para que quiero recordaros algo también importante de la especialidad, o sea, de marketing, imagen y sonido, ¿vale? Nada, el bloque de metodología y otro gran bloque, la evaluación, ¿vale? También acordaros, conceptos, criterios de evaluación, criterios, instrumentos de evaluación, que espero que lo tengáis ya claro, ¿no? Que son criterios de evaluación asociados a los RA, lo que es un instrumento de evaluación, que es una herramienta para conseguir que el alumno, comprobar que el alumno está adquiriendo esos objetivos, esas competencias, y los criterios de calificación, que al fin y al cabo es lo que nos da la numeración, ¿no? Nos da, está integrado en los instrumentos de evaluación como las rúbricas, ¿vale? Son conceptos diferentes, cuidado con eso. ¿Cómo vamos a plantear la evaluación? ¿Cómo vamos a empezarla? ¿Cómo vamos a hacerla formativa? Es decir, lo que vamos a ir haciendo dentro de las UTE o una evaluación final. Pues tenemos que ir siempre a hacer una primera evaluación, argumentar cómo vas a evaluar. Oye, no, mira, yo no voy a evaluar las UTE. Voy a hacer cada actividad a nivel de formativa, de evaluación formativa, calificando las actividades y luego voy a hacer una gran prueba final, una evaluación final del trimestre. ¿Vale? Esa sería una forma de estructurar el módulo, ¿vale? El continente. Eh, Iván, bueno, en general creativo sí somos. Lo que tenéis también en cuenta, no tengáis miedo, bueno, como dice Aina, como dice Victoria, porque los supuestos prácticos están muy acotados. Sí, no va a ser un proyecto transversal, no habría tiempo, ¿vale? Entonces, va a ser diseño curricular. Tanto contenido, tantas UT. Una tabla de trazabilidad, rápido, o sea, rápido, viable para 2 horas, ¿vale? Sobre este tema, tenía entendido que no se puede poner ya lo de actividades vale un 40 y el examen un 60. Lo de elementos conceptuales, elementos, no, elementos teóricos, elementos prácticos, ¿no? Bueno, no se puede, excepto que el centro tenga esa disposición, ¿vale? Creo que así va, ¿vale? Si el departamento nos dice que, sobre todo a nivel privado, ¿eh? No me quiero meter, a lo mejor que lo conozco un poco y tienen esa distribución porque la han acordado en su plan de centro, podría ser, ¿vale? Nosotros, lo que sabemos hasta ahora, Álvaro, o lo que hemos intentado transmitir es darle los porcentajes a los RA y dentro de los RA trabajar las unidades de trabajo. Carmen, está tranquilo, os vemos nerviosos, los veremos la semana que viene para hablar solo de examen, todas las preguntas volvemos a insistir, volvemos a ver más supuestos prácticos, pero de estar tranquilo porque son supuestos que vais a hacer porque ya lo habéis hecho. O sea, yo hablo de diseño curricular y de las demás, ¿eh? Y es fácil, Carmen, está tranquilo. No es que sea fácil, es que si tú has seguido las asignaturas, estoy segura que puedes hacer los supuestos prácticos. ¿Vale? Aina, sí, pero si tenemos que dar XUT hay que conocer bien el tema. Aina, aunque lo comentaré la semana que viene, y ya lo he hecho la semana pasada, el diseño curricular tiene la particular en los supuestos prácticos de que, claro, lo ideal sería, ostras, tener una programación, pero nunca vamos a poder en 2 horas, ni en 5, ni en 6, hacer una programación. Entonces, los supuestos prácticos están extraídos de partes de como si estuviéramos en el contexto de una programación. Entonces, no se os va a seguir, ostras, es que no sé lo que hay en la UT2 ni en la UT3 para definir o sea, UT4 para definir la UT3. No, una UT3 que tienes que diseñar los contenidos que tengan sentido para una unidad ¿cuál lo diré? UT3, unidad de trabajo 3 mejor dicho, que tenga unos contenidos que casen con una unidad 3 que tenga una actividad coherente, es decir, no tener miedo por eso, ¿vale? Carmen, dime. Bueno, tú dime, Eh, bueno. sí, a ver, entonces, para tranquilizar, al menos a mí, ¿eh? Sí, más o menos hemos... Es que de verdad, lo del tiempo es algo muy heavy. O sea, no, yo no tengo tiempo para Para, sentarme a profundizar, a estudiar como a mí me gustaría y tal. Entonces, el mensaje es, si hemos más o menos seguido, hemos hecho las actividades, están correctas, sabemos localizarlo todo,
y sabemos más o menos desarrollarlo, vamos bien, ¿no? Quiero decir, porque no voy a poder sentarme, o sea, me Claro, encantaría poder hacerlo de verdad, ¿eh? Pero es que en mi caso, o sea, ya estoy contando las semanas, el trabajo y todo lo que tengo y es como, ostras, me faltan horas por todas partes, ¿no? Entonces, dime. si el mensaje es ese, ya está, me quedo relativamente tranquila que digo, bueno, mira, ya está, si saco un 5 ya está, ya me va bien. El examen es ese, ya te puedes quedar tranquila, pues además la sesión del simulacro, que creo que estuviste, ¿no, Carmen? Os enseñé los 5 bloques de supuestos prácticos. Y reitero, aunque lo vea la semana que viene, ¿vale? Tabla de trazabilidad, ¿sabes hacerla, Carmen? La has hecho en la actividad inicial, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? No, no obsesionaros con que hay que estudiar, o sea, los contenidos sabes de memoria, son desarrollos de, como te ha puesto ahí, ¿no? Leticia, son supuestos prácticos. Es decir, responder al grano y no liarnos es desarrollar más que responder, Álvaro, ¿no? A pie de nosotros, con los exámenes tengo que deciros que se hacen como a principios de... Se hacen muy pronto. No lo ideamos ahora, esto, la UNIR lo tiene todo muy planificado. Lo lleva genial, Carmen, ya verás que te sale. Y digo, mira, Iván, te está ahí. Entonces, Carmen, yo creo que el último sí que me pones porque tablas de trazabilidad sabes hacer, ¿cierto? Una tabla de actividad, ¿saben qué consiste? Y además te va a decir, pues ponle un título objetivo, tal, y encima te da la normativa. Una tabla de unidad de trabajo, también, ¿verdad? Y una tabla de evaluación, también coge tus criterios de evaluación y la asocias a unas actividades. Y por último, Bueno, ahí, instrumentos. ahí me he liado en el transversal con la evaluación. Os he puesto ahí de todo y ya me diréis si está bien o está mal, porque yo ya no sabía con el, ¿cómo se llama? Con atención a la diversidad y la evaluación, yo tenía un lío y yo no sabía qué tenía que poner. O sea, digo, bueno, pues yo pongo esto así y ya me dirán si está bien o está mal. Porque es que el cacao mental era tal que Ya. digo, ¿sabes? O sea, vale, ya está. Claro, no, yo entiendo, ¿no? Es simplemente coger el RA, tus criterios de evaluación y lo asocias a unas actividades. ¿Está? Ese es el supuesto práctico que te puede, tipo de formato de supuesto práctico que puedes tener en el examen. ¿Vale? Es imposible hacer la evaluación de una programación, y eso te digo, que va a ser que puedes estar tranquila, Carmen. Eso sí, bueno, dar un repaso al tipo de actividades, darle un repaso, te invito, Carmen, a esa presentación que yo puse no la vuelvo a mirar, que puse de ampliación, de refuerzo, de evaluación, ¿vale? Para que vea los pasos para seguir. Ya sabéis que las presentaciones he puesto para hacer la metodología, primer paso este, segundo paso, y tercero, pues igual, para hacer evaluación, primer paso, segundo paso y tercer paso, ¿vale? Que no se te quede atrás. Y terminando con esto, porque quiero comentaros, y yo creo que también os viene bien para los que hemos hablado de especialidad, lo que os decía de la nueva normativa, o sea, la no nueva, la más actualizada. En la parte final, ¿no? El tema 7 y tema 8 pues se han dedicado a lo que es una unidad de trabajo, que es decir, vale, yo ya he hecho toda mi programación, he hecho toda mi estructura curricular, he definido mi metodología, he definido cómo voy a evaluar y ahora lo voy a convertir en realidad palpable, es decir, lo que voy a hacer dentro del aula y en el tiempo. Lo que voy a hacer en el tiempo, cómo voy a agruparlo todo son las unidades de trabajo, ¿vale? Eso lleva una temporalización, lleva diseñar unas actividades, que será el tema 7 y obviamente hoy yo creo que afrontar, con lo que sabéis, aunque estéis nerviosos, Carmen o Leticia o tal, estoy seguro que sois capaces de desarrollar unidades de trabajo. Es lo que vais a hacer en el TFM, ¿vale? Vais a hacer todos esos pasos que he comentado hasta ahora y coger una UT, una única unidad de trabajo y desarrollarlo, ¿vale? Bien, eso sería bueno, la programación de aula, que es el tema 8 que hemos dicho, vale, ya está todo, pero ahora ya tengo que acotar las actividades a una realidad concreta del aula, una atención de la diversidad muy concreta, no tengo tantos alumnos de punta de H, lo que sea, ¿vale? Y era como ya la última realidad. O sea, ha sido el tema 8 que sobre todo es actividad y la temporalización de esas actividades. Bien, esto como paso, también, por ejemplo, Carmen, Victoria, os vendría muy bien para hacer como un recorrido visual de lo que es la asignatura, ¿vale? Una cosita que habéis dicho, los reales decretos no están actualizados, claro, no están actualizados. Los reales decretos
si le miras el año, el Real Decreto de Realización es 2011, si no, y algunos estamos por 2016, depende del módulo, perdón, del ciclo. Son antiguos, ¿vale? No se han adaptado a la nueva ley de FP, ¿vale? La nueva ley de FP, a ver si lo tengo aquí. Mira, aquí lo tenéis. Este es ciclo de realización, ¿no? ¿Qué asignaturas nuevas nos meten? ¿Qué módulos, perdón, no me pega decir a estas alturas asignaturas? ¿Qué módulos nos meten nuevos? ¿Vale? Que hacen que todo se reestructure. Es decir, pues han quitado horas de aquí, puesto por allá, y también la FP Dual. Es decir, ese gran módulo que había al final era un módulo, la FCT, Formación en Centros de Trabajo, es lo que nosotros habéis escuchado la mayoría de vosotros como los 3 meses o los 2 meses no llegaba de práctica del alumno en el tercer trimestre del segundo ciclo, del segundo año, perdón. ¿No? Eso ya no existe. No existe, el alumno tiene en el segundo año hasta abril, marzo, abril, cuando termina el trimestre, y el siguiente año el siguiente año, anda que estoy, el siguiente trimestre es de práctica. No, eso ya no existe. Esas horas se han distribuido en FP Dual, es decir, cada módulo tiene, cuando lleguéis al centro, nos va a decir que tiene unas horas reservadas al módulo para aplicación práctica, es decir, para formación en empresa. Eso es lo que es la FP Dual, ¿vale? Eso lo vais a encontrar cuando lleguéis a los centros. Y es el centro el que te dice el porcentaje de aplicación que tú en tu módulo, que tiene 120 horas, te dice, mira, pues el 2% el alumno lo va a desarrollar, el 2% de esas horas lo va a desarrollar para la FP, en la práctica. Pues tú vas a ese 2%, a tus 120 horas, sabes que un 2%, vamos a suponer 10 horas de tu módulo, el alumno la va a hacer en la centro de trabajo. Ahí, le doy al intro para escucharte, Carmen. Fíjate cómo estoy. Dime, Carmen. Y en relación a esto, por ejemplo, con el rollo este de la FP Dual y que tengan que ir como empresa, como a hacer una parte, ¿no? De los contenidos, tú les puedes, por ejemplo, dirigir, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Que ahora estoy pensando un poco en el trabajo fin de máster, ¿no? Porque me gustaría que fuera a lo mejor algo también vivencial y tal. Tú puedes diseñar esas actividades que hagan dentro de esas prácticas en empresa o no. O sea, tú lo puedes pactar o, quiero decir, me lo invento, ¿eh? O sea, que igual voy por aquí por el TFE. Si yo estoy dando moda, ¿no? Y toman fotográfica y tal, y yo les digo, bueno, pues ahora te vas a ir a la revista tal y vas a hacer, ¿no? O yo el pacto con el tutor de que tengas allí, entonces la actividad tienes que relacionarla con esto, ¿no? Con este contenido. No se puede. Como idílico suena, Carmen, pero Te puedes preguntar a uno lo que más le motiva. pero Joder, no sé, vale. ¿por qué no se hace? Porque, a ver, porque cada porcentaje de cada módulo, ponte, el alumno tiene 6 módulos anuales, ¿no? De cada módulo él va a trabajar parte en las prácticas. O sea, sería decirle a la empresa, oye, me tienes que hacer una actividad para aplicación, oye, me tienes que hacer una actividad para, pues no sé, control de iluminación, me tienes que hacer, ¿no? Entonces la empresa sería una locura. Es decir, que el alumno va allí, lo que se pacta con la empresa, el tipo de actividad que va a hacer, que va a responder a los módulos que están relacionados, o sea, los que han guardado. Entonces, cuando ellos van a hacer las prácticas, o sea, ¿Cómo? cuando ellos van a hacer las prácticas, ¿no? Dentro de este porcentaje, o sea, están un poco, o sea, ¿les hacen hacer lo que ellos quieran allí o cómo va? No sé si te refieres a tu práctica diseñada de clase, tu práctica. O sea, porque tú Sí, tienes. pero claro, como no se puede hacer esto, como tú no puedes un poco dirigir, en plan, yo qué sé, los mandas a la tele y hemos estado viendo el sonido y a lo mejor les puedo decir, bueno, pues aprovechar las prácticas que tenéis, ¿no? Y que os hagan colocar micros, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? O sea, y a ver cómo tal. Si esto, por ejemplo, no nos pueden hacer, ¿qué es lo que hacen realmente? ¿Están un poco a expensas de lo que les dicen allí o qué? Lo primero que, por un lado, que no sé si complementando lo que tú has puesto y Paula y Inés están ahí, tus prácticas son tus prácticas, es decir, porque tú vas a diseñar tus prácticas pensando en tus recursos, es decir, tú tienes un plató, tú tienes un control de realización, tú tienes, ¿vale? Esas son tus prácticas. No diseñar una práctica y decir, ay, pues parte de esta práctica me la pueden hacer en el centro. No.
sino, por ejemplo, tú un porcentaje y te dice la escuela, bueno, pues es que claro, todo depende de, a lo mejor Paula y Aina, no sé si que tienen experiencia, no pueden. Esto es una colaboración con la empresa, o sea, un acuerdo con la empresa. Y a lo mejor inclusive la empresa dice, pues la alumno va a estar desde el mes de, pues no sé, desde el mes de octubre a más o menos en el mes de febrero. Ahí se van a repartir las horas, ¿vale? Donde tienen que responder a todos los módulos que están haciendo FP Dual, ¿vale? Pues tú sabes que, oye, pues ahí voy a trabajar el RA3 y el R2, pues seguramente el alumno en esta empresa que yo ya he cerrado, el equipo educativo ha cerrado, ahí sé que es una empresa de sonido y van a trabajar el tema de sonido, es decir, que me voy a guardar el porcentaje del RA en concreto que trabaja en sonido. Sí, pero no le diseñamos las actividades, no sé si es lo que te refieres, para que la empresa las lleven dentro de la empresa. Bueno, lo digo porque no o sea, como que tendría más sentido, ¿no? Si tú al menos adaptas el contenido que tú estás dando, ¿no? A lo que luego vayan a ver a la empresa, no como, por Pero, ejemplo, ha puesto Leticia en plan, como, bueno, como cuando pasaba en mi época, ¿no? Tú ibas ahí y si te dejaban hacer algo, pues dabas las gracias y si no, solo mirabas, ¿no? Entonces, más que- ya que se está cambiando todo, me gustaría entender un poco ese porcentaje, ¿no? De cómo se adapta un poco a tu aula, ¿no? O sea, lo que estás dando de aula, cómo se extrapola después a las prácticas, estas prácticas en empresa. Luego tú tienes tus actividades, evidentemente, en el aula, ¿no? Pero Lo que tienes que tener en cuenta también que primero que no tenemos todos los años las mismas empresas también. Entonces tú diseñas tu programación, tú diseñas si el alumno obviamente vaya o tendrá que ir, me imagino, productoras audiovisuales, de postproducción, ¿vale? Es decir, lo que no solo que tú dirijas para esa empresa, creo que es Carmen, ¿no? Quiere decir que todo lo que nosotros programamos en FP es pensando en el mundo laboral. Entonces, nosotros estamos pensando en sonido y en concreto de los recursos que esa empresa de sonido tiene, pues podríamos, obviamente, eso ya sería una adaptación última de la programación de tus clases, decir, pues mira que allí tienen una mesa de sonido tal y nos gustaría saber, pues entonces tú tendrías que darla también como en clase para apoyar a ese alumno. También date cuenta que sería casi inviable, Carmen, porque no todo, tú tienes 30 alumnos, bueno, 30 alumnos es mucho, vamos a decir 20 alumnos, y los 20 no van a la misma empresa, que cada uno tiene una realidad. Lo que das, por supuesto, que va a trabajar sonido, que van a haber mesas de sonido, seguramente no la misma mesa que está en el centro, podrías darle información, podrías adaptarla, pero adaptar cada realidad, cada alumno dentro de la realidad de cada empresa es complicado, digo, ¿vale? Pero que todo nuestro diseño va pensando en cómo se trabaja en empresa, qué realidad es una productora visual, ¿vale? Exactamente los recursos, es verdad que no, de cada empresa donde va. Tengo manos ahí, Paula, pero no me ha dado tiempo de buscar, lo siento. Paula, cuéntame si complementa, me dijeron que complementar, que está. Sí. A ver, yo sí que he sido tutora de alumnos en prácticas, tanto de FP como gente que estaba en la universidad, y la verdad es que un poco se adaptan a lo que es el trabajo, a lo que tienes. Yo lo que sí que hacía era preguntarles que qué parte les gustaba más e intentaba darles tareas, pues si les gustaban más las redes sociales, pues que estuvieran más relacionadas con eso, pero es un poco lo que toca. Y luego teniendo en cuenta que al final son 3 meses, que casi cuando ya empiezan a coger un poco el ritmo se tienen que marchar, y da mucha pena, porque cuando empiezan a disfrutar ya tienen que cerrar el chiringuito. Y luego también que los tutores que tienen dentro de las empresas, no todo el mundo tiene el mismo interés, porque al final tienes que dedicarle horas para enseñar y no todo el mundo está dispuesto a dedicarle tiempo para enseñar a otra persona que va a estar 3 meses. Más o menos, he tenido problemas en el audio, estaba ahí Paula medio escuchándote, pero bueno, sí, complementan un poco a lo que estamos comentando. No sé si es lo mismo que has puesto, que me estoy leyendo Aina en el chat, yo he ido tutora de práctica, ¿no? Aina, que también estás Sí, ahí. yo lo único que quería complementar es que en mi caso, por ejemplo, la relación que tenía con el tutor de prácticas del Eh, centro es que yo ya le comentaba de inicio de decir, mira,
prevemos que para estos 4 meses máximo que va a durar estas prácticas, vamos a tener un pico de trabajo porque vamos a crear una web nueva. Pues ya mándame el currículum de aquellos alumnos que tú ves que están dando asignaturas y que destacan en este ámbito. Entonces era como más fácil, pero es verdad que en esas hojas de evaluación a veces me ponía, ¿ha participado en el plan de marketing? No, no ha participado porque todos lo sabíamos que no íbamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pero que al final es verdad que, y coincido mucho con Paula, que cuando ya empiezan a coger el ritmo se van y muchas veces yo lo que sí que pedía es no cojamos gente de prácticas y luego no tenemos la previsión de quedárnoslos, porque el esfuerzo mayor es enseñar. Le ha dado en la clave. De hecho, el hecho de buscar empresas está siendo uno de los grandes de empresas, como dices tú, ¿no? De que sepas que el alumno va a llevar, oye, porque es que realmente lleva un porcentaje de evaluación, es decir, se está llevando parte del curricular de que el alumno tiene que adquirir. O sea, no es llevar a un alumno a una empresa y ya está, tiene que hacer tiene que poner en práctica, ¿no? Entonces cerrar con empresas que realmente el alumno vaya a participar, no vaya a poner en práctica contenido de distintos módulos, pues no os voy a engañar, es algo que está ahí y que has hablado del tutor de práctica, a veces hay centros que asignan como, quitan horas lectivas y tienen estas horas asignadas, ¿no? Otros que se organizan como equipo para la FP Dual, o sea, cada centro se puede organizar, encontraréis distintas realidades, ¿vale? No sé si a mí no me correspondía lo que acaba de comentar Aina, ¿no? Y Aina dice, Ana, ¿cuál es el documento mencionado que viene bien para repasar? Bueno, la presentación que he puesto, Ana, que es como el esquema, ¿no? De cada, que lo tenéis en los temas, de cada uno de los temas de la asignatura. Paula, que que estoy leyendo el chat ahora también, o sea, nos ha compartido como tutora de FP. No sé, genial, y que tengas esa experiencia también te va a ayudar mucho, Paula, a la realidad del diseño de información. La realidad luego es mucho más sencillo porque no eliges, no dice Leticia, da la gracia que te dejan hacer algo y aprendas. Depende de la empresa, Leticia, depende todo de la Leticia. Que no quito también que seáis conscientes que cuando el alumno iba a las FCT, es decir, a los 2 meses, llevaban como un plan de estudios y tal, o una planificación, pero luego la empresa, pues resulta que la empresa, oye, es que en el mes de yo qué sé, una productora no tenía, la productora pinta muy bien, pero resulta que en el mes de mayo no tenía producción apenas y tenía que ir un editor, poco más. El alumno se tenía que adaptar a la realidad de la empresa también, ¿no? Que son muchas realidades a tener en cuenta, la del alumnado, la de cada módulo y la de cada empresa, cada alumno con cada empresa. O sea, y no, y ahora también he tenido alumnos en práctica, coordinado nada con el centro, como dice Alina, ¿no? Solo rellenar si había hecho algo. Bueno, es otra forma y es verdad que se tiene así como menos control o no realmente la realidad. También tener que, en concreto, a ver, a nivel, como estamos trabajando hoy, así como más a nivel de realidad, más coloquial y demás, que muchas veces no es el objetivo del FP que el alumno adquiera mucho contenido, mucha práctica, eh, pero que conozca la realidad de lo que es el mundo laboral. O sea, el hecho a lo mejor dice, ay, pues no ha trabajado el contenido X asociado al real tal, pero es que el alumno ha visto la realidad de una productora audiovisual y cómo se organiza y cómo se trabaja y documento, que es una escaleta, que es un guión, ¿vale? Y esa, al fin y al cabo, es el objetivo de la FP, ¿vale? Que también no es solo que me encanta que estéis obsesionados con la estructura curricular, pero que trabajar la práctica, resulta que es que me vienen estoy en sonido y de micrófono, pues está los unidireccionales, los lavaliers, tal, ostras, es que en la empresa hay tal, ay, qué chulo de condensación y nosotros no lo hemos visto, pues la alumno está viendo algo más también, ¿no? Es decir, que ver la realidad de la empresa realmente es uno de los objetivos que persigue la FP, de hecho, por eso la FP igual.
pero en los centros hay una figura para gestionar todo esto, ¿no? Alejandro, es lo que decía, o hay un coordinador de práctica, o se hace un equipo, o se asignan 2 o 3 profesores que le quitan horas lectivas y se le asigna todo este trabajo, ¿vale? Una pregunta con respecto al TFE. ¿Puedes repetir metodología? Carmen, la metodología, tienes una presentación hecha que yo te puse los pasos a seguir, ¿no? Es decir, lo primero, hablábamos de todo lo que las orientaciones metodológicas que vas a seguir, qué tipo de metodología vas a trabajar. Yo os recomendaba de no hacerlo a lo loco, sino agruparla en T, por ejemplo, decir, bueno, de la unidad de la 1 a la 3 voy a trabajar tal, en el segundo bloque. Y luego hablaba en un segundo bloque del tipo de actividades, ¿vale? Siguiendo esa presentación, te puede ayudar mucho, ¿vale? Y estaba esperando. Con respecto al transversal. No te entiendo, Carmen. Carmen, el transversal, me has dicho los contenidos transversales, la No, metodología, no, ¿no? no, perdona, ¿eh? Sí. Quería aclarar un poco esto, porque quiero un poco seguir un poco la línea del transversal, pero cambiando un poco la unidad de trabajo. Y como que me ha gustado mucho el tema de la metodología vivencial y quería un poco seguir esa línea, pero como ya un poco lo he hecho, no igual, ¿eh? En el transversal, digo, no sé si puedo seguir un poco esa misma línea o no, o tengo que cambiar. No, sí, 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 puedes Sí, ¿no? trabajar. Vale, ya está. Vamos, ya también tendrás el director que te irá guiando. Porque, Cuanto más porque, sí, atractivo, mejor también, ¿verdad? por- Y realista, porque al final y al cabo tú lo que vas a defenderlo a un tribunal también, que también os viene muy bien, Carmen, esa defensa, que es como si vas, no sé, Carmen, si es tu caso, de hacerlo a nivel de oposición, porque es una prueba parecida, entre comillas. porque si tú planteas ahora, por ejemplo, en el TCM una, bueno, pues una idea, ¿no? O sea, porque yo lo que tengo claro es un poco la UP que quiero hacer. O que quiero desarrollar, ¿no? Para el TCM. Entonces, me gustaría también seguir un poco esa línea, pero si luego veo que no me cuadra bien, lo puedo cambiar un poco esas Sí, sí, metodologías o sí, ¿no? claro, te van a aceptar que como una primera propuesta, ¿no? Que también lo que hace es como una pequeña, es muy poquito lo que presentáis, ¿no? Qué idea, entonces luego hablando con el director, pues qué forma le podéis dar, si es viable, si no es viable, si la podéis redactar, o sea que Vale, no. vale. Vale, pues ya está. ¿Eh? Gracias. Bueno, también, Carmen, porque a lo mejor tú haces una propuesta y cuando tú conozcas bien la estructura, que al final yo ya te lo adelanto, en la estructura de una programación, lo que hemos visto en diseño curricular, no es que tú ahí, pues para solo una UT, pues no sé, he pensado muy grande o no me gusta. Realmente, mm, no me recuerdo que era Manuela, alguien ¿no? que había hecho ese proyecto. Sí, súper. Y es muy activo, pero hay tiempo, porque realmente es dedicar todo un cuatrimestre a desarrollar eso. Entonces, genial, ¿no? Hola, Manuel. Bueno, genial, Carmen. Yo sé que estáis muy ¿no? Lo que has dicho de tiempo, pero que más atractivo es, claro, ¿vale? Y os van a guiar y podéis adaptarlo, no va a haber problema. Bueno, para ir concretando, lo que tenéis, pues, ¿qué ha hecho cambiar? Pues aquí tenéis el inglés, el famoso folk, no sé si os acordáis, Manuel, hoy te hemos mencionado otra vez por tu proyecto. ¿Lo veremos en el TFM o nos veremos en tribunales? No lo sé. Pero sería genial. El loco proyecto de Manuel, le vamos a llamar. El famoso FOL, formación y orientación laboral, pues eso se ha convertido en itinerario personal para la empleabilidad. Era una asignatura FOL que se daba en un año, pues se ha dividido en los 2 años y se llama itinerario 1 y itinerario 2, ¿vale? Se llevan los 2 años hablando de esta asignatura transversal realmente, ¿no? Que viene a meter todo el tema de pues, contratación, todo el mundo del mundo empresarial dentro de los FP tan necesarias. A los alumnos les cuesta, pero porque digamos la más diferente. Eh, es una lástima no poder dar fall. Bueno, tú a posiciones ahí no te puedes presentar, ¿eh? Ahora te voy a enseñar una cosa, Aina, que comenté en aquella sesión de atribución docente y no sé si la tenéis presente. Y qué más que más el inglés, itinerario y esta, la de digitalización aplicada a los sectores productivos, también un poco de competencias digitales y demás. ¿Vale? Eso que ha hecho, bueno, porque se reestructure. Y si veis, pues no hay esas FCT. Esas porcentajes os las quitarán de vuestras horas
os quitarán, complementarán para la FP Dual. Y aquí, si veis aquí abajito, pone proyecto intermodular de realización de proyectos de audiovisuales. Se llama según el módulo, es decir, pues en producción será proyecto intermodular de producción de proyectos audiovisuales. ¿Vale? Este es el famoso proyecto que no tiene, no está recogido en el decreto como objetivos, competencias, sino tienes que construir un proyecto y decir a qué objetivos va a corresponderse, a qué competencias, a qué contenido de diferentes asignaturas, ¿vale? Este es el famoso proyecto nuevo que, bueno, es muy atractivo y también programarlo pues tiene su peculiaridad, porque no tenemos esa estructura normativa, esa estructura legislativa de decir qué tengo que hacer, sino que te dice que se tiene que apoyar en distintos módulos, te dicen las horas, te dicen unos mínimos, unos objetivos mínimos y a partir de ahí tú tienes que programar, o sea, diseñar el proyecto y su estructura curricular, ¿vale? Y eso está ya integrado en todos los ciclos, ¿vale? Nada, Carmen. Y ya termino, y no te preocupes, como se queda grabado, termino dos órdenes nuevas, las voy a están subidas, pero las voy a recordar, que es la orden 500, perdón, Real Decreto 500/2024. Este es el Real Decreto que vive a medias entre los Reales Decretos antiguos, actuales, no son antiguos, son actuales, y los nuevos, cuando estén actualizados. ¿Y qué viene a decir este decreto? Lo digo porque aquellos que vais a oposición. Aquellos que, bueno, aquellos no, todos. Cuando entréis a nivel docente, decir, ¿qué atribución docente tengo? El Real Decreto lo dice, pero realmente ya se nos ha quedado obsoleto esa información. Tenemos que acudir a este Real Decreto, el 500/2024 para estudios superiores, ciclos superiores, y el 400/2024, que también lo dejaré para grado medio. En este caso, nosotros, familia de videojockey, o otros grado medios de otras asignaturas. Esto es enorme, tiene 250 páginas. En concreto, pues, va repartido por familia, si yo lo tengo apuntado y no me lo sé, 158, si mal no lo he hecho, por aquí. Vale, pues mira, aparece el ciclo de iluminación. Pues este es el que actualmente, es la última normativa, es decir, de la atribución docente. Pues para presentar nuevas posiciones o para dar luminotecnia en el ciclo de imagen y sonido, tengo que tener la especialidad o tengo que acceder al centro o tengo que presentarme a la línea de oposiciones por procesos y medios de comunicación. ¿Vale? Esto ya lo sabía que es Real Decreto, pero este es el actualizado. ¿Vale? El Real Decreto es el que no lo dice. Luego tenemos, bueno, el 153 están todos como seguidos, ¿no? Por familia. Aquí tenéis, es muy largo, yo sé que es muy tedioso. Aquí tenéis producción, ¿no? Por ejemplo, pues igual, ¿vale? Es lo que nos quería recordar. Y ese Real Decreto también tiene que formar parte de nuestro marco legislativo, porque es el último el que nos está diciendo, sí, sí, tú puedes programar, pero tú tienes un módulo que tiene una atribución docente. La mientas o no la menciones dentro de la programación, pero este Real Decreto forma parte porque tú estás diseñando un módulo con atribución docente. Entonces, este Real Decreto también debería formar parte de vuestros marcos normativos y nos sirve sobre todo para conocer, en este caso, la atribución docente. ¿Vale? Os lo dejo en documentación y a ver, ¿qué hay en chat por ahí? Victoria, pero yo tenía entendido que independientemente de la especialidad del máster, te puedes presentar a la posición que quieras. Sí, Victoria, es lo que hicimos en la sesión de atribución docente. En esa presentación que te invito así a leerla de nuevo, habíamos distintas líneas de acceso. Si tú accedes por oposición, tú puedes acceder a la posición que tú quieras. Es como si te quieres presentar a matemáticas, teniendo la titulación de nivel, no de especialidad, es decir, siendo licenciado o graduado. Grado en matemáticas o licenciado en matemáticas, o si eres grado en comunicación y licenciado en comunicación, te puedes presentar a la oposición que quieras. ¿Vale? Por eso decía, creo que ha sido Aina, ¿no? Que tenías el máster algo relacionado, te podías presentar a las oposiciones de FOL, claro que sí, por oposición, ¿vale? ¿Qué conlleva, Aina? Pues que si yo soy graduada en comunicación visual y me quiero presentar, pues no sé,
A artes gráficas, bueno, hay una afinidad, pero yo ahora mismo tendría que preparar todo el contenido. ¿Sé hacer una programación? Hoy en día sabéis hacerla, Ina. Hay que ponerse a ella. Lo único que tendrías que referenciarte en qué, pues en la normativa en concreto del módulo y del ciclo que quieras presentarte a posiciones. A posiciones, si puedes ir a la presentación esa que pone sesiones complementarias en documentación, eh, atribución docente, que es la que hicimos, ¿vale? Si vas por línea posición, tú siendo licenciado o graduado en X, tú te puedes presentar a la posición que tú quieras, ¿vale? Otra cosa que yo, para preparar matemática, pues imagínate, un mundo. Pero, Claro, yo en mi caso llevo 10 años de directora de recursos humanos. Para mí, cualquier cosa vinculada a recursos humanos y por lo tanto formación y orientación laboral, para mí es algo casi innato. O claro, sea, un abanico enorme. Tiene, creo oh my que... God, es que de verdad que pensaba que no, por eso había desestimado esa idea. Como posición, sí. Vale, vale. ¿Vale? Como bolsas, ya dices, vale, oposición que van a hacer, pues ver si tú tienes los contenidos, si tienes los conocimientos y los conocimientos teóricos y los conocimientos como docente, de práctica docente. Por eso las oposiciones se dividen en dos partes normalmente. Una parte A que será como desarrollar temas y otra parte que será defender una programación, diseñar y defender una programación. Y Entonces, la entiendo que para ello te puedes apuntar a academias o lo que sea para que te ayuden a ello. claro, claro, claro. Vale, Pero vale. siempre vas a tener que hacer una programación y defenderla. Claro, Sí, pero como la base es la misma, porque hacer una programación es hacer una programación, ya la la tienes una programación, base. todo lo que has aprendido de metodología, de recursos, ahí nada, eso te sirve para cualquier especialidad. Maravilla. Vale, ¿Vale? vale, gracias. Y la estructura curricular, por supuesto, lo que pasa que a la normativa. Y ahora, claro, la posición tú entras al sistema docente, pues la posición se han garantizado que tú tienes ese conocimiento, ¿no? ¿Qué ocurre si accedes por bolsa? Que la bolsa se tiene que garantizar de alguna manera que tú tienes ese conocimiento, con lo cual las bolsas son más restrictivas. Es decir, vale, vas a acceder, me tienes que garantizar que tienes esos conocimientos. ¿Cómo? Pues uno, teniendo el máster, que es la aplicación como docente, y dos, los contenidos. ¿Cómo? Pues con tu formación académica. Es decir, pues te dice, mira, para la bolsa de marketing y comercio tienes que ser licenciado en publicidad pues o graduado en publicidad. Si no lo eres, no puedes acceder a esa bolsa, por mucho más que tengas, ¿vale? ¿Qué era lo que os quería enseñar? Y con esto iba a cerrar. Mira que bien me ha venido. Por ejemplo, esto es a nivel autonómico. Cada autonomía, ay, perdón, cada comunidad autónoma tiene su reglamento para sus bolsas, ¿vale? A nivel Andalucía, pues tenemos la famosa Orden 10. Simplemente, esto lo hice en la sesión de... Es muy largo, pero voy a poner cualquier página no, me voy a ir a una en concreto, me las he anotado para no ¿Marearos? ¿Cómo se pone este documento? Bueno, pues si le doy así a golpe de mirar, ¿veis? Aquí aparece otro proceso de productos textiles, tal. Es decir, va por especialidad. Cuerpo de secundaria, todas sus especialidades. Cuerpo de FP, todas sus especialidades. Para las bolsas, y te dice la Orden 10 en Andalucía, oye, mira, cuando se abran las bolsas porque se pueden abrir en cualquier momento por demanda de que no haya docentes o ya cada comunidad lo hace de forma diferente. Por eso decía que debéis conocer muy bien las páginas de vuestras consejerías, de vuestras sí, bueno, pues, delegaciones de educación a nivel autonómico, porque es ahí donde esto se mueve. Para acceder a la bolsa de procesos y medios de comunicación, como ya sabéis, todo lo que se puede dar siendo docente de procesos y medios de comunicación, tienes que ser, y aquí te pone todas las opciones académicas. Un graduado en arte escénica podría acceder a procesos y medios de comunicación. Pero también, mira, aquí tenéis todos los graduados en comunicación audiovisual y licenciados en, que ponga graduados, porque es el nuevo universitario, y abajo, sí, fíjate el pedazo de bloque que puede acceder a procesos de comunicación. Graduado hasta en multimedia, ingeniería multimedia, periodismo, aquí lo tenéis, protocolo, publicidad, y ahora viene el licenciado, que es igual, ¿no? Licenciado en comunicación. Es decir, tenéis que buscar este documento a vuestro nivel autonómico y decir, vale,
por ejemplo, ahí no a nivel de oposición, sí, para FOL que hay que tener. A veces solo son ofertas, o sea, como el rango máximo, graduado o licenciado, y hay, sobre todo mejor lo diré, escuelas de arte, lo que son las artes gráficas, o ciertas especialidades más pequeñas de FP que te dicen, mira, pues tienes que tener pues no sé, el técnico superior en diseño gráfico y experiencia tal. O sea, cada bolsa va a determinar no solo una titulación, a lo mejor te exige cierta formación, ciertos años de experiencia, ¿vale? Entonces son las dos líneas, ahí nada. A oposición, lo que tú quieras. Con prepararte los contenidos y para hacer una programación, te puedes presentar a la posición que quieras. Como bolsa, pues tiene que ver que para la bolsa, aunque se ha abierto la bolsa de, pues no sé, mira, que me vea 119 que era arte gráfica, que también la tenemos nosotros, por ejemplo, la gente más de comunicación. Por ejemplo, los que sois de publicidad, me cuesta reconocerlo, pero es verdad. Y por lo que dice Aina, el abanico es más grande. Podéis ir a marketing y comercio, podéis ir al proceso y medio, a técnica. Es decir, por el hecho de eso, de comercio, marketing, hay NFP que están más relacionados y ahí está, por ejemplo, os vais a encontrar que está el graduado en publicidad, pero no está el graduado en comunicación. Iván, tenía que dar, bueno, creo que más cosas, ¿no? Entonces, claro, este documento, por ejemplo, es muy tedioso, pero, oye, a lo mejor habla gestión administrativa. ¿Me podría yo entrar en una bolsa de gestión administrativa? Pues no lo sé. Tendría que, obviamente, también Iván, como, y a los demás, como hemos sido muy realistas con la práctica docente, ay, a mí me encantaría, pues resulta, mira qué bien, gestión administrativa, pero yo tengo el conocimiento, o sea, tener consciente que después tenéis que ser profesor de esto. Cuidado, que tenéis que tener cierto conocimiento, que ay, porque es genial que entra, pero yo alguna vez he tocado esta área, no, ostras, pues cuidado, porque luego te enfrentas a una realidad que es dar clases de gestión administrativa, ¿no? De todos los módulos que estén asociados a gestión administrativa. Entonces, que el abanico está ahí, pero hay que ser consciente de lo que también podemos valer o no, ¿no? Mira, arte gráfica, pues está graduado en industrial, diseño industrial. Mira, aquí tenéis publicidad, podéis entrar en bolsas de arte gráfica. Esto es a nivel andaluz. Mira, aquí está el licenciado en publicidad y no está el graduado en comunicación o licenciado, ¿vale? Entonces, esto es la vía por bolsa. Ahí hay una, si te exigen una, de alguna manera u otra, tienen que asegurarse que tienen los dos conocimientos. Como docente, el máster, el MAES, y como contenido la formación académica. O sea, que genial. Claro, yo no me veo siendo profe me imagino más de procesos y medio de comunicación, no hay una ETM más como relacionado con publicidad. También se da, Aira, que todo es llegar, oye, hay oposiciones, tengo el máster, tengo la formación académica, exponerte, que te va a cambiar la realidad después, sí, pues claro, sí. ¿Vale? Pero que yo conozco docentes que vienen de... En procesos y medio de comunicación hay mucha gente que viene de Bellas Artes también, sí. Y se han preparado sus oposiciones y luego pues se han tenido que adaptar al audiovisual y está, hay muchísima gente, créeme que hay más. Se van derivando, a lo mejor se van buscando centros que tengan animación, que tengan más relacionados mejor, que le gustan más, ¿no? Pero sí, podemos hacer. Claro, ahí no estoy segurísima. Estoy segurísima. Pues llega el último documento. Este documento es a nivel de Andalucía. Cada uno no son documentos que se suelen cambiar cada año, ¿vale? Porque las bolsas van muy rápidas, son cada año y cada comunidad lo tiene como muy establecido. A no ser que hay otra cosa, por si escucháis y decíais, "Ay, Mercedes no tenía razón", que son las bolsas específicas, que es dentro de las bolsas, pues es que necesitamos profesores de proceso y medio de comunicación con experiencia en 3D.
¿Por qué? Porque tienen que dar el ciclo de 3D. Pues ahí esa bolsa específica sí va a detallar muy, muy, muy concreto que tienes que ser graduado en comunicación audiovisual y que tienes que tener X horas de formación en 3D. ¿Por qué? Porque es que vas a entrar a un ciclo concreto para dar un módulo en concreto de 3D. Entonces, claro, ahí se tienen que garantizar que tienes esos conocimientos. También es una locura entrar en un ciclo, o sea, en un módulo de 3D puro sin saber, ¿no? Que todo se aprende, pero... Entonces, esas son las bolsas específicas, que también existen. No, existen, son... y esas pueden salir en cualquier momento del año, normalmente. Sobre todo por demanda. ¿Vale? Porque las oposiciones también pues, no son cada año, son cada 2 años, entonces pues, puede ser que haya demanda específica. Y eso era lo que quería contaros hoy un poquito, ¿no? Todo el repaso que hemos hecho, la actualización esa de normativa, no olvidaros a qué queréis ver que tenéis atribución docente viendo ese Real Decreto 500/2024 y no olvidaros de los accesos que tenéis, como hemos estado hablando de a nivel de oposición, a nivel bolsa y a qué documentos tenéis que ir. Y bueno, he resuelto algunas preguntas también de práctica. No me quiero, perdón, de práctica, del supuesto práctico. La semana que viene, pues invito, ya cerramos, y ahí sí, hay todo lo que queráis de supuestos prácticos, de examen, ya como, ¿no? Que decía Leticia, Victoria, que estaba muy nerviosa, y os aseguro que no, Carmen, de cerrar cualquier duda que tengáis previa ya a los exámenes. ¿Vale? No sé cómo lo veis hasta aquí. Gracias por estar, a que hoy hemos estado un poquito más, no me importa. Ya es como las 2 sesiones últimas de recopilar y yo encantada. No sé si tenéis alguna pregunta. Perfecto, la semana que viene traeremos dudas concretas. Apuntarlas, apuntarlas. Y os invito a ver las presentaciones, en este caso las dudas de atribución docente, de los supuestos prácticos de la que vimos en el simulacro de examen. Decir, oye, ustedes, si me viene este supuesto que tengo que pensar, o tal, ¿vale? O sea, qué parte de la normativa tengo que ver, ya cosas muy que de verdad os transmito de nuevo tranquilidad respecto a los exámenes, que habiendo hecho actividad transversal, actividad inicial, habiendo seguido cualquiera de las asignaturas, normalmente la desarrollan, ¿vale? Los porcentajes de aprobados en los exámenes es muy alto. Y con lo bien que ha sido este PER, no esperamos menos, la verdad. Así que nada, muchas gracias a ti, Carmen, José Luis, Victoria, y nada, ánimo que esto ya está prácticamente hecho, al menos el primer cuatrimestre, Victoria, ya queda poco. Nada, gracias a vosotros, Sara, y a Irene. Nos vemos el jueves en este caso, ¿vale? Acordaros, el lunes 22 tenemos estipulados para sacar las calificaciones de la actividad transversal, ¿vale? Para que también tengáis esa información antes de los exámenes, ¿vale? Todos hemos estipulado que a nivel de coordinación lo haremos a partir del día 22, ¿vale? Todos a la vez. Y vamos, ¿vale? Para que en esa semana también tengáis tiempo de verlo y en las sesiones de los compañeros podáis preguntar. De acuerdo. De eso se trata, ¿vale? Esa era la intención, para que tengáis contacto con nosotros en esa última semana y tenéis la actividad transversal. ¿Vale? Pues nada, Victoria, nos vemos el jueves sin falta. Muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos. Gracias a ti, Victoria.